En este video trabajaremos sobre el problema del viajante de comercio y esta vez lo resolveremos mediante Branch Unbound. Recordemos el problema. Tenemos N ciudades que tenemos que visitar, existen caminos que unen pares de ciudades, cada camino inicia en una ciudad y finaliza en otra, tiene asociado un costo de tránsito. Ahora, partiendo de una ciudad inicial y finalizando en la misma, lo que queremos es hacer un circuito donde se visite cada ciudad solo una y no más de una ni menos de una vez y lograr que ese circuito tenga el menor costo posible. El ejemplo es con ciudades de España partiendo desde la capital Madrid. Vamos a requerir establecer una estructura del árbol de estados del problema. Vamos a definir que la raíz representa el comienzo del viaje partiendo de la ciudad inicial, que cada nodo representa la inclusión de una ciudad en el recorrido previamente realizado y que no debe estar repetida, y que estando en una ciudad, estando en un nodo, tenemos como posibles estados descendientes las posibles elecciones de próximas ciudades. Y esas elecciones me quitan la posibilidad de elegir una ciudad previamente visitada. Al elegir una opción, vamos a tener un costo adicional del traslado a esa nueva ciudad que se suma a lo previamente realizado. Un ejemplo, esto tenemos un grafo que representa la necesidad de pasar por 3 ciudades, los ejes son los caminos y los costos asociados por transitarlos, y este sería un posible árbol en el que nos estamos trasladando desde la ciudad original y podemos tomar distintas decisiones. El camino desde la raíz hasta el nodo es el recorrido realizado desde la ciudad inicial hasta el momento, y el costo del recorrido es la suma de esos costos de los trayectos. El árbol para n ciudades tiene un total dado por esa ecuación de estados del problema. Únicamente los estados solución son las hojas de nuestro árbol, que es cuando recorrimos todas las ciudades internas y vamos a regresar a nuestra ciudad inicial. Analicemos en profundidad el costo del ciclo. Cuando tenemos una solución que está dada por un ciclo, lo podemos calcular el costo como la sumatoria de ir desde la ciudad inicial a la primera ciudad, después la sumatoria de ir por cada uno de los caminos de las ciudades por las que voy pasando, más el costo de ir desde la última ciudad a la ciudad inicial nuevamente. Ese ciclo se lo podemos separar en dos partes. Es simplemente ver ese ciclo, partirlo en dos, a partir de una ciudad en particular. Vamos a llamarlo C1 y C2. Y entonces simplemente el costo lo podemos partir en dos partes también. Y lo que vamos a ver es que vamos a poder encontrar varios ciclos que comparten el orden de visita de las primeras y ciudades. Para todas esas, entonces el costo de C1 es el mismo. Branch Unbound necesita una función del costo, que llamamos L, para definir, dado un estado en el que estamos, si vale la pena o no seguir explorando o si lo vamos a podar. También la usa para determinar qué nodo explorar antes, de acuerdo a cuál es más promisorio de tener dentro de sus descendientes la función óptima que estamos buscando. Nosotros vamos a ver que, dado la profundidad y del árbol de estados, sabemos las ciudades visitadas, entonces siempre podemos calcular de forma exacta el costo acumulado hasta el momento, el C1. Vamos a llamar X al conjunto de todas las ciudades a recorrer y podemos calcular el subconjunto de las ciudades aún no visitadas, que vamos a llamar Y, a partir del nodo en el que estamos. Y ahora vamos a ver que hay varias alternativas para cerrar el ciclo, esos caminos C2 que dijimos, de acuerdo a cómo elegimos el orden de esas ciudades en Y.
En el caso extremo, todas las permutaciones de esas ciudades Y son cada una formas diferentes de cerrar el ciclo y cada una de ellas tiene un costo C2 particular. Gráficamente podemos verlo como se muestra en la imagen. Ahora, nos interesa poder medir el menor de los costos posibles, al que llamaremos min costo. Identificamos en rojo el camino C2 en la imagen. Pero ahora, ¿por qué nos interesa? Porque estando en X1, si sabemos cuál es el min costo de C2, o sea, lo que mejor que podemos obtener, sabemos que si la mejor solución actual es mejor a el costo de el mínimo costo a completar más C1, entonces no hay un costo que en todas las ramas que tengamos después sea mejor a lo que tenemos y por lo tanto no vale la pena seguir explorando. Podemos podarlo. Ahora bien, no vamos a calcular todas las permutaciones porque estaríamos haciendo un trabajo aún peor de lo que tenemos hasta ahora. O sea, requiere un trabajo muy, muy grande y por lo tanto lo que vamos a hacer es tratar de estimarlo. Vamos a suponer que todas estas ciudades en I están comunicadas entre sí y al mismo tiempo son accesibles desde X sub I, que es la última ciudad visitada en el C1, en la primera parte de nuestro circuito. Podemos expresar estos valores de sus costos en una grilla, donde la columna representa la ciudad de origen y la fila a la de destino. Claramente no queremos llegar hasta el último paso, desde la ciudad XY hasta la ciudad de origen, entonces lo quitamos como opción. Y al mismo tiempo no se puede ir de una ciudad a sí misma, y por lo tanto también las quitamos como opciones. Un posible camino C2 representado en la grilla corresponde a elegir una celda por fila y por columna. Y esto lo podemos hacer las opciones por las permutaciones, y son los posibles caminos. Por ejemplo, acá mostramos un posible camino. Es decir, decimos, vamos desde la última ciudad del primer parte del camino a otra. Ahora nos fijamos esa otra a dónde vamos. De esa nos vamos a otro lugar hasta finalizar en último instante llegando a la ciudad de origen para terminar el ciclo. La suma de los valores de las celdas seleccionadas corresponde al costo de ese camino que estamos eligiendo. Vamos a llamar min costo de C sub I a la estimación del min costo de este subconjunto de ciudades a las que tenemos que decidir cómo ir. Vamos a usar esa grilla y vamos a proponer tomar por cada fila de la matriz el menor peso disponible. Esta era nuestra matriz y vamos a tener una precaución, que es no seleccionar para la primera ciudad de XY la ciudad de destino, que es la que tachamos, a menos que sea la única posible, que es que simplemente desde XY tenemos que ir a X0. Y por ejemplo, esta es una posible selección, una posibilidad, si esos son los menores por fila. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos calculando esa ecuación, esa función. El mínimo por cada una de las filas. Ahora, esto no necesariamente es un camino válido. De hecho, lo que seleccionamos acá no es un camino válido. Fíjense que estamos llegando desde distintas ciudades a la misma ciudad. Estamos visitando desde X1 XN y desde X1 más 1 XN. Eso no tendría sentido porque no es un ciclo. Pero de todas formas, no nos importa eso, porque lo estamos usando como una estimación, como un tope estimado de lo que podríamos llegar a tener. Me aseguro que la sumatoria de esos pesos van a ser iguales o menores al costo del menor camino válido posible. O sea, estoy acotando la posible solución. Entonces vamos a tener una función de costo que es estimada. Con esta estimación la podemos reemplazar y ya tenemos una forma fácil de calcularlo. Y nos sirve para determinar qué nodo podar,
¿Y cómo? Ahora, si la mejor solución que tengo es menor a la mínima posibilidad de camino de circuito que podemos tener siguiendo determinada rama, entonces estimado, que es menor aún a la posible real, entonces no hay forma de explorando esa rama de encontrar una mejor solución. Entonces no vale la pena ni siquiera ponernos a explorarlo. Entonces se poda. Y también nos va a servir como una guía de cuáles son los nodos más promisorios para tener el mejor circuito, y lo podemos usar para decidir cuál explorar antes que otro. Si comparamos entre dos nodos, el que tiene la mejor función costo que estimamos, posiblemente haya ahí dentro de sus descendientes un mejor circuito. No necesariamente, pero tiene más posibilidades. Veamos un sencillo ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente instancia del problema. Ese es el grafo con el que trabajábamos antes. Y tenemos que calcular la función del costo L para el nodo en el que fuimos desde la ciudad de origen a la ciudad 3. Ahí se muestra con una flecha en azul oscuro. Entonces, en nuestro árbol de estados del problema, no sabemos qué más expandimos hasta el momento, no nos interesa. Fuimos desde la ciudad 0 a 3. Ese es el costo que tenemos que calcular, que es el costo que ya podemos saber, el C1. Y las ciudades que nos falta visitar es la 1 y la 2. El costo de C1 es 3. Ahora, para estimar el costo de la mejor posible camino para cerrar el circuito, vamos a armar nuestra matriz. ¿Qué tenemos en la matriz? Lo que tenemos es la ciudad con la que finalizamos el camino 1, que es la 3. Desde ahí podemos ir a la 1 y a la 2. Ahora sí, desde la 1 podemos ir, no vamos a volver a la 3, sino que vamos a ir o a la 2 o a la de origen. Desde la 2 vamos a ir a la 1 o la de origen. El circuito posible va a estar dado eligiendo desde ahí. Ahora, para la estimación lo que hacemos es buscar la menor para llegar desde la ciudad 3, o sea, en la fila es el 1. La menor para llegar desde la ciudad 1 a la 2 o la de origen, y la menor para llegar de la ciudad 2 a la 1 o del origen, que son las marcadas ahí más oscuro, ahora con un círculo rojo alrededor. ¿Es este un circuito válido? No, porque si vemos, estamos yendo tanto de la ciudad 1 a la 2 a la de origen, entonces eso no es un circuito. Sin embargo, esto es un valor que tiene un costo que es menor incluso que cualquier circuito válido que podamos tener recorriendo estas ciudades que nos faltan. El costo estimado será la suma 4 más 2 más 1, 7. Y por lo tanto, en este nodo, la función costo es el costo de C1 más el costo estimado, 10. Y por lo tanto, este es nuestro valor estimado para ese nodo, que utilizaremos en las distintas partes del algoritmo. Continuemos. Ya definimos cómo es el árbol de estados, ya definimos cómo es la función costo. Vamos a ver cómo recorrer el árbol de estados. Vamos a usar en este caso best first. En este método comenzaremos incluyendo en una cola de prioridad la raíz de nuestro árbol, que representa simplemente no haber salido aún a ninguna ciudad. Seguimos en la ciudad inicial. Se toma ahora de la cola el elemento, que es un camino parcial, corresponde, que tiene el mayor valor de costo y que supera la mejor solución encontrada. Inicialmente no tengo ninguna solución encontrada, así que la raíz vamos a tomarla. Ahora vemos si corresponde a un camino de longitud n, en ese caso ya estaríamos cerrando el circuito. Si corresponde, lo que hacemos es ver si es mejor al actual. Si no,
obtenemos las ciudades que aún no se incluyen y expandimos cada posible camino parcial. Por cada uno de esos caminos parciales vamos a verificar si supera la función límite y los vamos a ir agregando a la cola de prioridad. Veamos ahora con el pseudocódigo. Tenemos los costos de ir de una ciudad a la otra, tenemos las adyacencias de cada ciudad, tenemos después la definición del camino, que es lo que hemos realizado hasta el momento. Tenemos guardado cuál es el camino mínimo, tenemos guardado cuál es el camino, cuál es el costo del camino mínimo. Después empezamos diciendo que el camino mínimo tiene un costo infinito. Y empezamos desde el origen. Ahora de ese definimos su función costo, lo agregamos a los caminos disponibles y ahora vamos a hacer la iteración dentro de la cola de prioridad. Tomemos el mayor recorrido que está en la cola de prioridad, que tiene la función costo. Verificamos cuál es su última ciudad visitada en ese camino. Verificamos si estamos ya para cerrar el circuito, es decir, si la longitud ya es n. Y en ese caso verificamos si podemos hacer la vuelta a la ciudad original y vemos si este nuevo circuito supera al mejor circuito antes obtenido. Ahora, si no era un camino total, lo que tenemos que hacer es expanderlo. Entonces, por cada ciudad que está dentro de las adyacentes de esta última ciudad en el camino y que previamente no hayan sido visitadas en el camino que hicimos, vamos a hacer un nuevo camino ampliado. Vamos a verificar el costo del camino hasta ahora. Vamos a calcular estimar el min costo. Y si supera lo mínimo encontrado hasta ahora, entonces lo agregamos en la cola de prioridad. Y así repetimos hasta finalizar y ahí tendremos cuál es la mejor solución posible, si es que existe, para hacer el circuito. Análisis de la complejidad temporal. Tenemos que explorar, en el peor de los casos, todo el árbol de estados, que es n factorial. Para cada nodo tenemos que calcular min costo, que tiene una complejidad de O de n cuadrado, y calcular O de n para todos los descendientes posibles del nodo en el que estoy parado. El resto tenemos operaciones O de 1. Y después lo que tenemos que hacer es agregar y eliminar un nodo a la cola de prioridad. Una cola de prioridad tiene una complejidad log de A, donde A es la cantidad de nodos que se agrega. Y en este caso A es n factorial, que en el peor de los casos agregamos todos. Entonces la complejidad final, si unificamos y simplificamos cada una de las operaciones, es n factorial por log n factorial. Por último, la complejidad espacial es en cada nodo tenemos O de n para ir almacenando el camino parcial, O de 1 para otras operaciones que necesitamos para los cálculos, y después los tenemos que almacenar en la cola de prioridad, pero en el peor de los casos se van a ir agregando y agregando, y en el peor de los casos tendríamos almacenando elementos con O de n de tamaño y su valor de prioridad, y en el peor de los casos tenemos O de n factorial nodos en la cola de prioridad. Así que podemos ver que este método, a diferencia de los anteriores, hace un uso más intensivo de la memoria. Bueno, con esto hemos llegado al final del video. Gracias por llegar hasta este momento. Los espero en un próximo video. Hasta luego.